Y tres. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Denis Serna y este es su canal Denis Ser. Bienvenidos una vez más y el día de hoy les traigo un invitado muy especial para hablar sobre un tema bastante interesante como es el tema de la reencarnación y la ley del karma. Tema que ya hemos tocado en otras ocasiones en este canal y es uno de los temas que también tenemos en común con nuestro invitado, que es Salim Yasir del canal Flecha Antigua. Salim, hola, ¿cómo estás? Hola Denis, un gusto para mí estar aquí con tu audiencia en tu canal. Muchísimas gracias por la invitación y sí, vamos a tocar uno de los temas que ambos manejamos en nuestros respectivos canales y a profundizar un poco más en todo este tema tan interesante. Gracias. Bueno, gracias a ti por aceptar la invitación. Y pues bueno, como ya decíamos, estos temas tenemos en común, además de también otros como las denuncias a Yahvé, al impostor del Antiguo Testamento. Este tema pues es el que desarrollaremos el día de hoy, de la reencarnación. Así que cuéntame, antes de empezar a desarrollar el tema, un poco de ti, cómo nació tu canal o un poco de tu experiencia, a qué se debió eso de querer compartir o abrir un canal. Bueno, yo antes del canal ya tenía años participando en un programa radial y había comenzado a hacer algunas participaciones también en otro canal de YouTube con unos compañeros con quienes habíamos estado realizando algunas conferencias a nivel de América Latina con todos estos temas. Yo empecé pues mis investigaciones joven, ¿no? Muy joven, casi que a la edad de adolescencia, 15, 16 años más o menos. Y bueno, ya cuando fui creciendo, que fui teniendo más experiencia y los medios como para poder comunicar esto de una forma más masiva, me interesé por el tema de YouTube. Como ya tenía experiencia en algunos programas anteriores, decidí abrir mi canal propio en el año 2018. Y bueno, ahí comencé poco a poco a compartir los temas, pues no sabía editar mucho, pues era todo muy nuevo para mí, pero ya llevamos casi 7 años en esto y la verdad que se ha convertido en una pasión. Seguimos compartiendo estos temas que, al igual que muchos que lo escuchan por primera vez, pues a mí en su momento también me impactaron y decidí seguir profundizando y aprendiendo muchísimo más. Y básicamente eso es lo que comparto, ¿no? Una experiencia de vida en relación con todas estas investigaciones que en algún punto también comenzaron a cambiar mi perspectiva de la vida. Claro, aquí estoy poniendo en pantalla tu canal, que tiene bastantes temas muy interesantes. También hablas pues, de temas de profecías, de Mauro Bilino, por ahí he visto varios temas muy interesantes al respecto. Y Sí, pues dime. no, quería comentar de que el canal básicamente manejo tres líneas principales, que es la investigación, manejo también lo que son noticias de geopolítica, noticias de actualidad y también sabiduría ancestral que está relacionado pues con todo el tema de la profecía. Esos son digamos que los tres pilares que yo manejo en información. Vale, bastante interesante este canal tuyo. Así que, pues para empezar a desarrollar el tema, me gustaría saber cómo llegaste a este tema de la reencarnación. Bueno, al igual que todos, es un tema que lo había escuchado hace mucho tiempo. Alguna vez uno lo escuché y cualquiera pues que lo haya eh, oído mencionar pues le llama la atención. Sin embargo, sobre todo en Occidente, no tenemos como una visión tan amplia de esto, porque tú sabes que eso principalmente se maneja en Oriente, ¿no? Corrientes Claro. asiáticas por allá. Y por acá, pues, por ejemplo, las religiones más instauradas, por así decirlo, que es el cristianismo, al igual que Sí. por donde tú estás en Europa es igual, pues no se contempla ese conocimiento de la reencarnación. Se cree que morimos una vez y vamos al cielo o al infierno, ¿no? A grosso modo. Exacto. Entonces la información no es mucha, sin embargo, comencé a profundizar un poco más, comencé a estudiar algunos documentales de corte científico, donde se centraban a investigar un poco más el fenómeno. También conocí algo de lo que hablan allá en Oriente y también comencé a estudiar algo de la sabiduría ancestral de lo que es América Latina,
donde también hay algunos vestigios sobre la trascendencia del espíritu, no a un cielo o a un infierno, sino a nuevas experiencias de vida, ¿no? Al renacer, al tener experiencias a través de distintos cuerpos. Y además de esto, comencé a conocer también las experiencias de algunos hombres contacto, donde le entregaban información acerca de la reencarnación, como el caso de Billy Mayer y el caso de Enrique Castillo Rincón en América Latina. Ambos fueron contactados por civilizaciones provenientes de las Pléyades. Y algo que tienen en particular estos dos contactos es que a ellos les entregaron precisamente el plan de ascenso de la humanidad terrestre, donde a ellos les dijeron que nosotros recorremos 7 cápsulas de tiempo-espacio, comprendidas en miles de millones de años de ascenso y evolución. Entonces, son 7 etapas donde humanidades como nosotros vamos atravesando procesos muy primarios, como por ejemplo el hombre de las cavernas. Luego vamos atravesando procesos donde nuestra vida es más guiada por la razón, por un impulso mental de la razón. Luego vamos avanzando a lo que es una verdadera inteligencia y así se van consumiendo esos impulsos espirituales hasta que el plan enseña que llegamos a un punto donde vivimos una vida plenamente espiritual y luego una vida luz. Ahora, ellos nos enseñaron cómo se recorre eso, se recorre a través de la reencarnación. Vida no podríamos llegar a esa perfección. Entonces, a grosso modo, eso es lo que comencé yo a profundizar en estos diversos conocimientos y luego ya pues a eso le agregué mis investigaciones propias y mis conclusiones propias a todo este tema. Ya, me llama, es muy interesante lo que dicen, ¿no? Es como un plan de ascenso espiritual. Entonces, como dices tú, en una sola vida de 80 años, que supongamos vivamos, pues a veces ni siquiera en una alcanzamos a despertar la conciencia, el espíritu. Entonces, esto tiene como mucho sentido, ¿no? ¿Y qué tendría que ver la reencarnación con la ley del karma, entonces? Bueno, básicamente la reencarnación es regida precisamente por esa ley, o lo que se conoce como karma y dharma, o ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto es una ley universal, que es desde el mismo origen de todos los universos. Hay una ley que se conoce a nivel científico, incluso a nivel filosófico, que es el principio de causalidad. Es decir, todo lo que existe tiene una causa previa que lo generó. Entonces, así funciona el sistema solar, así funcionan los seres humanos, así funcionan las galaxias, así funciona todo. Todo tiene una causa y un efecto. A nivel espiritual funciona exactamente igual. La reencarnación está regida por esta ley y es una ley equilibrante, no es una ley de castigo como quizás algunos lo puedan percibir, el karma y el dharma. Es una ley que busca equilibrar y en el caso del espíritu busca depurar el espíritu. Entonces, la ley de causa y efecto entra a explicar las, entre comillas, injusticias que nosotros vemos en la vida, ¿no? Tú ahorita hablabas de una vida de 80 años donde no se podría llegar a una perfección, pero ¿qué pasa con la gente que vive solo 20 años y muere de una forma repentina o uno podría pensar que hasta injusta? O un niño que solo, o un bebé que desafortunadamente su vida terminó nada más nacer. Entonces ahí entra un debate muy interesante sobre un Dios injusto, ¿no? Que premia a algunos, castiga a otros sin una aparente causa. Y claro, si tú preguntas a nivel religioso, te van a decir, bueno, es que Dios es sabio, es supremo, todopoderoso, y él puede hacer eso porque es Dios, ¿no? Quitarle la vida. Fácil, ¿no? Claro, es el dueño de la vida y él puede quitarle la vida a alguien muy joven o a alguien pues muy anciano. Esos son los misterios de Dios. Pero resulta que la respuesta no es esa. La respuesta precisamente es la ley de causa y efecto. Si nosotros atravesamos un proceso de reencarnaciones, se supone que estamos sujetos a esta ley y esa ley la vamos a vivir en una encarnación presente o en una reencarnación futura. Entonces, yo siempre hago este análisis porque obviamente yo no sé exactamente cómo funcionan los parámetros de esta ley y yo creo que eso pues ninguno de nosotros lo sabe porque son leyes que están por encima de nuestra comprensión. Pero yo entendería de que si una persona nace y vive poco tiempo, es porque quizás está pagando, vamos a llamarlo así, una deuda que tenía de vidas anteriores, donde quizás fue una persona que le quitó la vida a una o varias personas y al quitarle la vida podría restársele los años de vida que esas otras personas tenían que vivir, se le restan a él en futura encarnación. Esa podría ser una posibilidad.
O también las personas que se quitan su propia vida y claro, supongamos que lo hizo a los 20 años y debía vivir por causa y efecto 60 en esa encarnación. Le estás restando 40 Faltando otros años, 40, sí. claro, le estás restando 40 años y esa deuda queda ahí. Entonces, si en la siguiente tú ibas a vivir, qué sé yo, 45, solamente vives 5 años. Yo estoy haciendo aquí un ejemplo, no quiero decir que funcione así, pero como para que más o menos entendamos cómo podría funcionar esta ley equilibrante, ¿no? Y es equilibrante precisamente para que tu espíritu, al vivir esa experiencia, vaya depurándose de esos karmas, vamos a llamarlo de esa forma, o esas deudas, para que en futuras reencarnaciones, pues, tu vida sea más limpia en ese sentido. Entonces yo lo veo de esa forma. Claro que sí, y tendría también mucho sentido y le daría una explicación al por qué hay personas que sufren tanto, ¿no? Porque hay veces son cosas que uno se pregunta, ¿por qué hay personas que les toca sufrir como tanto toda una vida y otras que sencillamente se les da una vida más fácil o más tranquila, dependiendo también de lo que tengan pendiente, ¿no? Entonces esto sería como una buena explicación Y, la, y a las, esta. no, sí, y sumado a eso, las enfermedades, o por ejemplo, a veces uno ve que Exacto. hay personas muy malas, muy perversas, que viven 100 Ujú. años y viven una vida, entre comillas, tranquila o plena. Sí, exacto. Buenas y sufren mucho. Entonces, claro, habría que ver si esa persona que hoy en día es buena y ha sufrido, habría que ver cómo fue en su vida anterior o en vidas anteriores, que le toca vivir el efecto de haberse comportado mal en esas vidas anteriores. Y la que hoy es perversa, que le Sí. fue bien, seguramente en futura encarnación, pues Sí, tendrá que ahí tiene su también vivir deuda. eso. Ahí- Exacto. exactamente, sí. Entonces, claro que sí, ahí sería una explicación muy racional sobre esto. Pero saliéndonos de esto, ¿hay estudios que puedan sustentar esta teoría de la reencarnación? Bueno, estudios que sean, estudios los hay. Ujú. De hecho, hay varios científicos o médicos. Ahora último hay uno muy famoso que seguramente lo has visto, que es el doctor Segarra, Ah, que es no, uno de los que, bueno, por redes sociales se ha hecho más viral. Y él tiene unos análisis porque él ha sido médico y ha tenido de cerca experiencias cercanas a la muerte y ha profundizado en sus investigaciones y tiene unos análisis muy interesantes que yo los recomiendo porque es una persona que está metida ahí en el terreno. Sin embargo, además de él hay otros, pero a nivel científico de lo que es la ciencia ortodoxa, desafortunadamente, si uno quiere buscar ahí en ese ámbito, pues no, posiblemente no vayas a encontrar un estudio donde la ciencia lo respalde o lo confirme al 100%. Es decir, la ciencia no considera la reencarnación como algo real y palpable. Esto se considera pseudociencia o temas religiosos. Entonces tú puedes buscar dichos estudios de experiencias cercanas a la muerte, pero que tú de pronto vayas a hablarle a una comunidad científica o que le quieras sustentar a algo, a alguien, perdón, que crea en la ciencia de que la reencarnación existe, es muy complicado. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la ciencia actual no considera ni siquiera la existencia del espíritu, sobre todo la ciencia más materialista. Entonces, claro, ahí se convierte ya en un tema que no se trata en ciertos ámbitos de una forma muy seria. Esto se le deja pues a religiones hindúes, se le deja a postulados, como llaman ellos, pseudocientíficos o incluso a teorías de conspiración. Entonces, ahí se complica. Sin embargo, aunque la ciencia no respalde, sí hay conocimientos ancestrales que sí enseñan sobre eso. Entonces, aquí es donde uno tiene que comenzar a romper el paradigma de que, bueno, porque no lo diga la ciencia, entonces no es verdad. Hay que comenzar a cuestionar ese principio de autoridad, porque sabemos que si lo dice un estudio de Harvard, entonces le creo más. No, no necesariamente. El principio de autoridad es bueno cuestionarlo porque ellos no tienen todas las respuestas. Y hay sabiduría ancestral que sobre todo nos enseña sobre leyes espirituales. El espíritu es real, el espíritu existe. De hecho, aquí tú y yo estamos hablando porque hay una energía que anima el cuerpo físico. Esa energía Claro. la ciencia no la puede palpar, no la puede detectar, no la puede medir, no la puede reproducir en un laboratorio. ¿Por qué? Porque la ciencia terrestre no es capaz de crear espíritus para poder replicarlo y ver cómo funciona. Eso solo lo hace la creación. Entonces son temas que para nosotros hoy en día como humanidad son misterios,
pero que en la medida que avancemos espiritualmente y que la ciencia humana se conecte más a las leyes espirituales, iremos entendiendo esto. Lo que pasa es que hoy en día los grandes estamentos científicos, bueno, trabajan bajo unas agendas que tienen sus propósitos, en muchos casos no tan positivos, y ahí es donde pues es complicado que la ciencia convencional pues termine aceptando estos postulados. Claro que sí. Igual hay muchas cosas que nosotros no podemos demostrar, ¿no? Por ejemplo, como los sentimientos, cómo demuestra uno ante la ciencia un sentimiento, ¿no? Hay muchas otras cosas que la ciencia no podría explicar y hay mucha gente ahorita, últimamente, que está teniendo muchas experiencias que no tienen alguna explicación. Entonces, en este caso de sustentar estas teorías, a mí en particular me gustó mucho un libro que es del señor Brian Weiss, que es un psiquiatra estadounidense, en donde él hace regresiones, o sea, pero no lo hizo intencionalmente en su primera vez, sino que como que estaba haciendo una terapia como para que la paciente volviera a su infancia y resulta que la paciente se fue a otra vida. Entonces él a partir de ahí empezó a hacer pues investigaciones y es muy conocido y el libro se llama Muchas vidas, muchos maestros. Lo recomiendo para los que por ahí nos estén escuchando. Y es exactamente como decía, hay muchas cosas. Entre otras cosas también hay, por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte, como decías tú, son, ¿cómo puede explicar que estas personas que ya no tienen pulso, que ya no tienen su actividad cerebral, puedan continuar viendo cosas, estando presente en lugares que son realmente ciertos? Entonces estoy muy de acuerdo contigo en ese punto. Y pues como para conectar con la siguiente pregunta, te diría, ¿por qué crees que la religión cristiana haya abolido todo este tema de la reencarnación? Bueno, era importante en ese momento porque, ¿qué pasa? Que el cristianismo, que, bueno, para quien haya investigado y profundizado en esto, sabemos que no es un movimiento religioso que haya sido creado por Jesús. El cristianismo se basa, ¿no? Supuestamente en el mensaje de Jesús, pero ese movimiento no fue creado por él. Entonces, ¿qué ocurrió en ese momento? El cristianismo fue creado en Roma, en uno de los concilios más famosos, que es el concilio de Nicea, donde Sí. Constantino, al ver su imperio dividido a nivel religioso entre el naciente cristianismo que se había regado por todos lados por la potencia del mensaje que Jesús trajo, entonces muchas personas se conectaron con ese mensaje y comenzaban a cuestionar las religiones establecidas en aquel entonces, que muchas de ellas eran paganas. La principal en Roma era el mitraísmo. Entonces, ahí comenzó una división. ¿Y qué hace él para unificar el imperio a nivel religioso? Él decide reunir a los principales líderes del cristianismo de aquella época y también decide reunir a líderes de religiones paganas. Los reúne y les dice, bueno, vamos aquí, necesitamos unificar esto porque la gente se me está dividiendo y hay muchas disputas y persecuciones de bando y bando. Entonces, ¿qué hace Constantino? Porque obviamente los sacerdotes cristianos, como así le llamaban, no estaban de acuerdo en que se hiciera esa mezcla. Lo que hace Constantino es sobornarlos, les da muchísimo dinero, les construye templos, les regala casa, es decir, compró sus conciencias, seres humanos normales al fin y al cabo. Y ellos terminaron aceptando la propuesta de Constantino de unificar una sola religión. Entonces, ¿qué hizo? Metió el mensaje de Jesús junto con enseñanzas paganas que venían de Egipto, mezcló dentro de eso también el judaísmo, y por eso tenemos, por ejemplo, en la Biblia cristiana, en los 5 primeros libros, lo que es la Biblia hebrea, la Torá. Y ahí, bueno, se determinó eso y se estableció una nueva religión en 6 pilares fundamentales. Toda religión debe tener un Dios. El Dios del cristianismo básicamente es Jesucristo, que a través de él se llega al Padre. Determinó sacerdotes, líderes, curas y el Papa, que en este caso el primer Papa fue él, no fue Pedro, como dice él fue el primer líder de esa religión. También estableció lugares de culto, que son las iglesias. Estableció un libro sagrado que se comenzó a determinar en esa reunión, que era la Biblia. Tomaron textos hebreos, tomaron textos del cristianismo y algunos otros libros históricos del judaísmo. Las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo, por supuesto. Y unieron todo esto en un compendio que se conoce como la Biblia.
desechando muchos textos que, por ejemplo, hablaban de la reencarnación, que están en textos apócrifos. Entonces, ¿por qué era necesario abolir la reencarnación? Porque si tú vas a crear una religión donde la base sería el miedo a Dios, el miedo al castigo para ser sometido, tú no puedes decirle a la gente que va a vivir muchas vidas, muchas experiencias, porque no se va a querer someter a la nueva religión. Entonces, ¿qué te tienen que decir? Que vives una sola vez, pero si tú en esa única vida no te sometes al credo que se está imponiendo, te vas a ir para el infierno. Entonces, tienes que venir a creer en nosotros antes de que mueras para que seas salvo. Y ahí ya, pues la gente pues dice, bueno, en esta única vida, si solo vivo una vez y me voy a morir, pues yo quiero irme para el cielo, no me quiero ir a un lugar de castigo. Y ahí la gente comenzó a someterse al poder religioso. Y así se instauró esa creencia que luego, bueno, con el tema de las cruzadas, de la Inquisición, lo que se hizo fue meterle con sangre a la gente el nuevo credo fundamentado pues en una mezcla. Entonces era importante para el negocio. Si la humanidad actual tuviese certeza de la reencarnación, el negocio de las religiones se acaba. Porque el único sentido para el creyente que tiene la religión es la salvación al final de la vida. Pero si tú entiendes de que no es una sola vida, de que cuando mueras no te vas a ir para un cielo y para un infierno, ¿qué sentido tiene seguir congregándote en una religión? No tiene sentido. Entonces, básicamente, se acaba el negocio, ya la gente deja de diezmar, porque ¿para qué? En aquella época la iglesia cobraba las indulgencias para que tú pudieses acceder al reino de los cielos, y si había reencarnación, ¿qué ibas a pagar? Entonces, el negocio lo montaron perfectamente y sigue hasta la actualidad. Entonces, por eso la religión cristiana abolió la reencarnación, a pesar de que los primeros cristianos tenían certeza de la reencarnación. Incluso enseñado por el mismo Jesús en varias ocasiones, cuando puso de ejemplo a Juan el Bautista y les enseñó a sus apóstoles que Juan era el Elías que estaban esperando, era el Elías que había de venir, era Elías, el profeta Elías, reencarnado en un cuerpo diferente. Por eso él decía, Elías ya vino, pero hicieron con él todo lo que quisieron porque no le reconocieron. Y los apóstoles, dice el texto, esto está en Mateo capítulo 11 o capítulo 17, si no estoy mal. Mateo 17. Ok, los apóstoles decían o entendieron que les estaba hablando de Juan el Bautista, era la reencarnación de Elías. Sí, eso y hay algunos otros ejemplos en la Biblia. Sí, adelante. Disculpa. Sí, eso te iba a decir que el mismo Jesús en la Biblia lo mencionó, ese capítulo que tú mencionaste allí, que es Mateo 17, 10. ¿Sería que se les escapó o sería que creían que nadie lo iba a leer nunca o no lo iban a interpretar? Pero sí, lo que tú dices es muy cierto, no les conviene porque ellos serían un intermediario entre el pueblo y Dios, ¿no? Entonces, sí, si uno mismo se salva o se auto, digamos, sus pecados o sus errores, los apacigua pues con la ley del karma, entonces esto no sería producente para ellos. Entonces aquí te quería hacer la siguiente pregunta. ¿Sería contradictorio entonces creer que hay una ley que compensa tus errores y creer en Jesús o en el Cristo, si es Él el Salvador y vino a enmendar nuestros pecados? Bueno, es contradictorio si lo percibes tal cual como lo enseña la religión. Ahí sí para ellos sería contradictorio porque si existe la reencarnación, entonces dirían ellos, entonces ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús? Sí, exacto, sí. Si no nos va a salvar. Pero resulta que la salvación, ¿no?, a la que se refería Jesús, no era precisamente que tú abrieras tu corazón a la iglesia o que creyeras en él para irte al cielo. La salvación de la que él hablaba era que él era consciente, y así lo enseñó, de que el hombre terrestre, nosotros como humanidad, estamos desconectados de las leyes naturales de la vida. Hay una desconexión nuestra donde nuestras acciones no gestan y producen y expanden la vida, sino que la destruyen. Y aquí podríamos poner 1000 ejemplos. Entonces, ¿qué es el Cristo? El Cristo es una ley universal que es desde el origen, y es la ley que sustenta la vida, que expande las creaciones. O sea, la base de la vida es el Cristo. Y nosotros vemos el Cristo como, bueno, el Cristo era Jesús, ¿no? Un Señor que vino y nos amó y nos perdonó. Jesús fue un hombre que encarnó la ley viva del Cristo.
El Cristo no es por Jesucristo de que algunos interpretan de que es de cruz, Cristo cruz, Jesucristo. También lo entienden de esa forma. Entonces, el Cristo fue encarnado por él para enseñarle a la humanidad cómo es un hombre conectado a la ley original. Jesús es la imagen del hombre perfecto, del hombre sin mancha, del hombre sin error, del hombre que está conectado a las leyes universales, las vive, las entiende y las aplica. Eso fue la imagen que Jesús le quiso transmitir al hombre. Y él por eso decía, si ustedes me ven a mí, si ustedes me siguen, entonces serán salvos. Pero la salvación es el hecho de que podamos primero despertar a eso, conectarnos a esas leyes y salir de la manipulación y el error que nos ha mantenido precisamente en un proceso de muerte permanentemente a lo largo de nuestras reencarnaciones. Entonces, él enseña la ley del Cristo para que el ser humano la vea, la aprenda y la aplique. Ahí es donde está la salvación. Ahora, si yo me conecto a esa ley del Cristo, yo puedo comenzar a depurar mis errores espirituales, mis karmas y mis futuras reencarnaciones. Entonces ya serán unas reencarnaciones más conectadas a la ley original y no vendré a sufrir, sino que vendré realmente a vivir la vida real para la que fui creado. No, pues para seguir siendo sometido por mis vicios y mis errores. Eso es lo que Jesús quiso hablar, de que la trascendencia del ser humano conectada al Cristo es la original y la real y la que debemos buscar. Por eso él hablaba, y Pablo también lo decía, de que era necesario forjar el Cristo en nosotros. Cristo es forjar una condición espiritual interior, volver a la condición original del hombre universal. Entonces, ese fue el papel de Jesús, además de venir a denunciar al falso Dios. Y ahí con eso, pues, se rompe esa idea de que, no, si yo sigo a Jesús y voy a la iglesia, entonces me voy al cielo. No te vas a ir a un cielo. El cielo, el reino de los cielos, es una humanidad conectada a las leyes originales. Es el cielo que viene a la tierra. Cuando él hablaba del cielo, estaba hablando de que en el universo, en la creación, en otros mundos, en otras humanidades, hay una ley viva diferente a la que funciona aquí en este planeta Tierra bajo la manipulación. Entonces, las humanidades que viven en otros mundos, que no tienen ese problema que nosotros tenemos acá, vamos a imaginarnos cómo sería la vida allá. Una vida muy diferente, conectada a la naturaleza, conectada a la verdadera esencia, una humanidad sin errores, una humanidad sin conflictos bélicos, sin manipulaciones económicas, es decir, sin nada de lo que nosotros vivimos acá. Eso es el reino de los cielos. Entonces Jesús le decía a la gente, alegraos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Es decir, que lo que quiso decir es que espíritus como el de él, como el de Juan el Bautista y muchos otros que proceden de esos tiempos, encarnaron en la tierra para enseñarnos cómo es el reino de los cielos. Por eso dice, el reino de los cielos se acercó a vosotros, vino hasta aquí para mostrarles al hombre perfecto. Entonces, ya viéndolo de esa forma, no sería contradictorio el hecho de encarnar el Cristo con el tema de la reencarnación. Sería pues al contrario, lo necesario, con esa conexión sería necesaria para que al futuro nuestras reencarnaciones sean naturales, ¿no? Como deberían ser. Claro que sí, cuando dices que él es las leyes de vida, como mencionabas, está totalmente en contradicción con las leyes de muerte que mismo llaman, vino y las denunció. Entonces, digamos que ha sido muy mal entendido su mensaje, ¿no? Ha sido muy mal interpretado y mal enseñado, ¿no? Por parte de los que están aquí y que sabemos que nos gobiernan, nos manipulan y como que ejercen el poder sobre nosotros. Cuando decías que en las otras humanidades que están mucho más avanzadas, tienen mucho más conocimiento, más... otra cosa que quería agregar yo ahí es que ellos viven en un mundo donde no tienen este sistema implantado por quien sabemos que fue implantado, ¿no? Entonces, esa sería otra de nuestras desventajas, ¿no? Claro, no tienen la misma situación. Y no la tienen también porque algunas de esas humanidades también pasaron por esto, pero ya lo superaron. Exacto. Entonces, son civilizaciones más antiguas y ya tienen la experiencia de lo vivido. Exacto, entonces ahí de una manera u otra respondimos la pregunta, ¿qué diferencia hace creer o no creer en la reencarnación?
¿O qué piensas Bueno, tú? bueno, ahí el creer o no creer en la reencarnación obviamente no va a determinar que la ley exista o no exista o que la ley funcione o no funcione. Yo Exacto. puedo creer o no creer o puedo querer o no querer reencarnar, que eso también pasa, ¿no? Que seguramente lo Ujú. habrás escuchado que hay gente que dice, no, Ay, no, ya no quiero yo volver, no ya no quiero quiero reencarnar. volver porque eso es una trampa de los arcontes, que ese también es otro tema interesante, pero lo creas o no, lo quieras o no, la reencarnación funciona. Ahora, el hecho de que tú tengas certeza de que existe ese proceso espiritual, por lo menos para mí, es una esperanza y un alivio. ¿Por qué? Porque yo sí quiero seguir viviendo en la existencia y quiero Yo- vivir por la eternidad. Y si ahí me dice, mira, tienes la posibilidad de reencarnar para vivir experiencias dentro de este planeta, reencarnará siendo hombre, mujer, en otros lugares, teniendo diversas experiencias. A mí eso me parece fantástico. Me parece muy positivo para el aprendizaje. Y el hecho de yo tener certeza de eso, a mí me da tranquilidad de que no vivo en una vida pues finita, efímera, sino que tengo la oportunidad de existir y de aprender muchísimo. A mí eso me llena de alegría y me da tranquilidad y vivo tranquilo. Evidentemente, pues nadie quiere morir, ni siquiera en una encarnación, porque no estamos preparados emocionalmente y a nivel de conciencia no tenemos todavía esa comprensión para entender absolutamente lo que es la muerte. Nos da miedo todavía, a pesar de que Claro. más o menos sepamos cómo funciona. Pero sin lugar a de una manera diferente a como lo asumiría alguien que cree que muere y ya está. Sí, Es o que diferente. cree que, por ejemplo, un familiar muere o alguien cercano muere, es mucho más alentador para tu alma y tu espíritu, para ti, saber que de pronto no es si fue bueno, si fue malo, si se hizo tal cosa buena o no, no, va a ir al infierno. Entonces, Sí. eso es como que algo para mí aterrador. ¿No? Y sabes que va a Entonces, volver, va a seguir existiendo. exacto. Y saber, de alguna u otra manera va a volver, así no nos demos cuenta, así no lo sepamos, no los reconozcamos, pero es también muy alentador y para mí, por ejemplo, creer en esto, porque yo obviamente también lo creo, eh, me parece fantástico volver a este mundo Sí, que a mí está lleno también. de cosas maravillosas, ¿no? No solo, o sea, que tiene sus cosas, obviamente, por mejorar y que tenemos que crecer como humanidad, como decías tú, pero aparte de eso, muchas cosas fantásticas en este mundo. Pero ¿sabes por qué está esa tendencia de algunos que no, que dicen, no, no quiero volver? Porque es que hay muchas teorías que siento yo que tergiversan el propósito de la reencarnación. Primero que hay muchos que piensan que es una manipulación de los arcontes. Ujú. Y desde mi punto de vista es una teoría falsa. Primero porque desconocen realmente qué son los arcontes y desconocen el poder, entre comillas, que tienen los arcontes sobre la humanidad. Los arcontes es la raza, las energías contrarias que se desprendieron en Ujú. un punto en la creación. De ahí se derivaron diversas razas degradadas que, bueno, terminaron escondiéndose aquí en la Tierra y son las que están detrás del sistema que hablábamos ahorita, que nos manipula. Entonces, los arcontes tienen una dimensión física y tienen una dimensión o se manifiestan en una dimensión energética, es decir, que no los podemos ver. Entidades, ¿no? Como comúnmente lo conocemos. Bueno, Sí. esas entidades, si bien tienen el poder de influir o manipular desde ciertos planos astrales, ese poder lo tienen si el ser humano se los permite. Es decir, si yo abro las puertas energéticas de mi mente, de mi cuerpo, de mi espíritu, ellos van a entrar hasta cierto punto a manipular. Pero si yo no lo permito, si yo no les abro ninguna puerta, ellos no tienen ningún poder sobre ningún ser humano. Ellos son débiles, son energías débiles que están muriendo desde su mismo origen. Son razas degradadas que están en vía de extinción. Entonces no tienen la fuerza, no tienen la influencia, no tienen el poder para someter a un ser humano si ese ser humano tiene sus puertas totalmente cerradas para que no entren. Entonces, estas entidades, Discúlpame, sí, ahí te adelante. interrumpo un momento para hacerte una pregunta respecto a lo que estás diciendo. ¿Y cómo se cierran las puertas a eso? Perfecto. Ellos tienen la entrada desde el astral cuando logran que el ser humano altere sus emociones. Cuando alteramos nuestras emociones, ellos entran. ¿Y cómo las alteramos? Bueno, emociones dañinas como una euforia excesiva, miedo, el odio, la frustración, la tristeza,
bueno, diversas emociones que se derivan también de nuestras acciones negativas. Entonces, cuando un ser humano anda en malos pasos o comienza a sentir emociones de desprecio sobre otro ser humano y le quiere hacer daño, es decir, todo eso es el caldo de cultivo para que a nivel mental y energético tus energías comiencen a vibrar más bajo. Entonces, cuando tu energía comienza a vibrar más bajo, se sintoniza con energías que vibran a ese bajo nivel. Y ahí es donde esas energías de bajo nivel pueden tener interacción contigo. Y esto, bueno, hay situaciones que se prestan, como se habla mucho de conciertos, estadios de fútbol, es decir, lugares donde las emociones se exacerban demasiado, ahí tienen entrada. Entonces, cuando tú logras... desequilibrios, ¿no? Por encima. Exacto. Sí, por encima. Si tú tienes una euforia extrema, aunque estés alegre, pero si rebasas los límites, también tus energías pues se alteran. Y si tienes energías donde estén más sustentadas a la tristeza o sujetas a la tristeza, bueno, no sé, a una depresión, todas estas cosas, también te colocan como un foco para que estas entidades se acerquen a ti. Entonces nosotros tenemos una luz, que es la luz del espíritu, que los atrae como no sé si tú has visto, sobre todo en el campo, si tú dejas un bombillo prendido, los insectos comienzan a dar vueltas en el bombillo. Si tú lo quitas, pues ellos se van, pero mientras eso esté prendido, ahí lo vas a ver toda la noche. Entonces, ¿qué pasa? El espíritu de nosotros es como si fuese el bombillo, la luz que ellos desean y apetecen robar. Barreras naturales a nivel energético que les impide manipularnos, que les impide llegar. Y eso en corrientes orientales se conoce como el aura, el cascarón electromagnético que se produce derivado del diástole y sístole de nuestro corazón. A nivel físico, nuestro corazón palpita y él irradia energía, un campo energético electromagnético. Esto pues científicamente está comprobado y eso es lo que produce el cascarón que rodea este cuerpo, así como la Tierra produce un campo magnético, todo ser vivo lo produce. Entonces, ese campo magnético se va regulando de acuerdo a las acciones, de acuerdo a las emociones y a las acciones que nosotros tengamos. Porque lo primero que funciona en nosotros es el pensamiento. Nosotros pensamos y de ese pensamiento se produce o se deriva una emoción. Entonces, si yo pienso en alguien con el que estoy teniendo un problema, puedo tener una emoción de rabia, por ejemplo, una rabia excesiva. Y esa emoción me puede llevar a hacer una acción en contra de esa persona. Me puedo ir a pelear con él, por ejemplo. Claro, todo eso genera un choque energético donde tus defensas energéticas se contraen. Entonces, el aura se expande si yo estoy equilibrado y se contrae casi al nivel de la piel cuando pues estoy desequilibrado. Y ahí es donde las entidades tienen acceso a nuestras energías. Entonces, ahí es donde te pueden manipular. Por ejemplo, una persona que tiene pensamientos de atentar contra su propia vida, es presa de estas entidades. Es decir, cuando una persona es capaz de dar el último paso para saltar de un precipicio, no lo hace bajo su propia conciencia. Da el paso porque las entidades ya tomaron posesión de él y le obligan, porque así lo ha permitido, a que dé el paso. Un ser humano en condiciones naturales sería incapaz de atentar contra la vida de otro y contra su propia vida. Eso solo se produce a través de la posesión energética de estas entidades. Si tuviéramos la oportunidad de entrevistar a alguien de otro mundo donde no ocurriera lo que ocurre aquí, y tú le preguntarías, oye, ¿cómo van allá con el tema de la inseguridad, del sicariato y todo esto? Te voy a preguntar, ¿cuál sicariato? ¿Cuál inseguridad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de los degrados que hacen allá en la tierra? Yo utilizo palabras porque sé que YouTube molesta un poco con todo este tema. Y te van a decir, ¿eso qué es? Eso no existe aquí. El hecho de que una persona atente contra la vida de otro, en otro mundo eso no existe. Eso pasa aquí porque tenemos ese proceso de manipulación. Entonces así estas entidades entran y ahí sí pueden influir fuertemente en nosotros. Pero pueden influir a nivel mental, mas no pueden tocar tu espíritu. Es decir, no es que puedan acceder al espíritu y hacerle daño. No tienen control del espíritu. El ser humano se de su propio espíritu y de su propia conciencia, vamos a llamarlo así, cuando se desequilibra. Y ahí es donde nos manipulan principalmente a nivel psíquico. Y eso termina repercutiendo en lo físico. Entonces el espíritu no lo pueden tocar, o sea que no pueden influenciar en el proceso de la reencarnación
que es una ley superior a nosotros, y si es superior a nosotros, imaginemos cómo será de superior a ellos. ¿Qué sí pueden hacer ellos? Cuando una persona está en el proceso de muerte, se asusta, tiene miedo, no se quiere morir, es decir, comienzan unas emociones a alterar su equilibrio en el proceso de desencarnación. Ahí en ese momento, antes de que entre al túnel de muerte, en ese momento los arcontes sí pueden influenciar. No en controlar tu reencarnación, pueden influenciar en que tu sufrimiento en ese momento sea peor. Entonces te muestran a familiares que no te quieres ir y comienzan a robarte ahí energía vital. Solo hasta ahí ellos pueden influir. Más allá de eso, ya no tienen poder. Ellos no pueden determinar si tú reencarnas o no. Eso es una ley que funciona así, no tenemos control sobre eso. Así que quería aclarar ese punto porque es muy interesante, porque hay gente que cree que no, la reencarnación es una ley de los arcontes. No, eso fue creado como plan de ascenso de las humanidades y los arcontes no tienen poder ahí. Somos nosotros los que le damos la entrada o no. Claro, sería como una ley de la cual no tenemos nosotros control, como dicen por ahí. Así usted no crea en la ley de la gravedad, si usted se tira de un tercer piso, cae, ¿sí? Entonces sería algo parecido a esta ley, que es una ley eterna. Y lo que decías de la mente, de que ellos entran en la mente, pues entonces ahí también es quería recalcar la importancia de aprender a dominar también nuestros pensamientos, ¿no? Porque cuando dominamos nuestros pensamientos, le ponemos otro encima que sea, digamos, positivo, porque eso sí lo podemos hacer nosotros. Eso es parte como de descubrir que en nosotros mismos no existe solamente esta parte personal, esto que el cascarón que ves aquí, sino que existe también como otro que es nuestro ser, que es el lema del canal, descubre tu ser, descubre este otro ser que puede llegar de alguna manera a contradecir estos pensamientos que te está mandando esta otra parte personal. Entonces, cuando no sabes que ese otro ser existe, te dejas gobernar por esto. Entonces, ahí es donde tú dices que cuando alguien se va a quitar de alguna manera la vida o está desesperado, es porque simplemente no sabe que existe este otro ser y que puedes tú mismo controlar y contrarrestar los pensamientos de este otro, del ego, como lo llaman por ahí, ¿no? Sí, la falsa identidad. Exacto, de la falsa identidad. Entonces, pues bueno, me parece... No, y ahí es clave también, además de lo que dices de controlar los pensamientos, tenemos que también cuidar los sentidos, que al final los pensamientos los creamos con todo lo que grabamos a diario y los sentidos pues tienen que ser un filtro que maneje unos estándares muy altos. Cada quien pues determinará qué es lo que está viendo, escuchando, cuáles son las experiencias que está grabando que le estén afectando y comenzar obviamente a tener los correctivos para cambiar lo que estoy grabando, porque esa es la materia prima con lo que luego voy a pensar. Con lo que estoy alimentando, ¿no? Con lo que estoy alimentando la mente. Exacto. Exacto, Salim. Bueno, me parece muy interesante todas estas cosas que hemos mencionado. Y nos estamos acercando al final de la entrevista. Así que si quieres agregar algo como comentario final o algún tipo de invitación que quieres hacerle a las personas que nos ven, pues adelante. Sí, bueno, quería agregar algo también en lo que estábamos hablando ahora de la reencarnación, los arcontes y todo esto, porque, bueno, más allá que tú expliques, mira que los arcontes no tienen poder, pero hay gente que sigue diciendo, yo no quiero reencarnar, o sea, no me apetece, no tengo ganas. Eso también se produce porque tenemos un desconocimiento del origen, del por qué se creó la ley de la reencarnación, porque eso tiene que tener un porqué. Uno dice, bueno, si el objetivo es llegar a ser perfecto, ¿por qué el camino no es más corto? ¿O por qué el creador de todo lo que existe no simplemente nos limpia y nos hace perfectos y ya? Ojalá funcionara así. Allá como seres espirituales y buenos. Exacto. Bueno, ahí entran varias cosas. Una de ellas es el albedrío. Las creaciones en el universo tienen albedrío. La fuente no es un señor emocional que determine nuestro destino como él quiera o se le dé la gana. Nosotros tenemos conciencia propia, tenemos espíritu individual y albedrío. Y si como humanidades físicas, con estos cuerpos, estamos viviendo esta experiencia, es porque es el efecto de algo que ocurrió en el pasado.
Esto es un tema que yo he hablado muchas veces en el canal. En el universo, en una humanidad en concreto, hubo una desviación, un desprendimiento de las leyes universales, o como lo hablábamos ahorita, hubo un desprendimiento de la ley del Cristo. Nos alejamos del Cristo, de esas leyes de la vida, y comenzamos a expandir un legado de muerte por la creación. Entonces, claro, ese proceso de desviación no fue un día para otro, duró miles de millones de años donde estas humanidades se degradaron. El producto o el efecto, entre muchas otras cosas, de esa degradación fueron humanidades físicas. Nosotros pertenecemos a una quinta raza de humanos con cuerpo físico. Y bueno, obviamente aquí no voy a profundizar en los detalles, pero lo que quería recalcar aquí es que nosotros se nos permitió resarcir el error de lo que sucedió en la creación. Se nos permitió retornar a la luz. Pero claro, para poder volver a una condición que perdimos, porque descendimos, para verlo de esa forma, pues tenemos que ascender. Y para poder ascender debemos depurar el error que hemos grabado en nuestros espíritus, y ahí es donde se determina un plan de ascenso. Entonces, ese plan de ascenso necesita tiempo de miles de millones de años, que fue el mismo tiempo que utilizamos nosotros para descender. Entonces, el mismo camino de descenso es el mismo de ascenso. Si yo demoré, por ejemplo, un año, qué sé yo, destruyendo mis pulmones con un vicio, pues para dejar el vicio voy a necesitar un buen tiempo también para volver a limpiar mis pulmones. Es causa y efecto. Entonces, ese plan de ascenso para volver a ascender. Y el mecanismo que se determinó fue la reencarnación. ¿Por qué? Porque estos cuerpos, que si bien están basados en modelos originales, no tienen una genética perfecta, o más bien tienen dentro de su genética el germen del error, la herencia de aquella desviación que hubo hace miles de años. Por lo tanto, son cuerpos imperfectos y que mueren. Entonces, si mi espíritu es inmortal, pero mi espíritu debe vivir una experiencia física, no es suficiente con un cuerpo. Necesito más porque estos cuerpos perecen. Y si son miles de millones de años, la única posibilidad es tener muchos cuerpos para poder recorrer ese camino de ascenso. Por eso se determinó el plan de la reencarnación. Estamos viendo la oportunidad que nos dio la creación para volver a ascender. Entonces, si yo digo, no quiero reencarnar, lo que estoy pensando, lo que estoy haciendo es negarme al plan de ascenso para volver a llegar a la luz, que al final es lo que todos queremos, ¿no? Pero es necesario recorrer el camino porque debemos depurarnos. Si no nos depuramos, no podemos llegar a esa dimensión de la luz. Entonces quería agregar eso. Y bueno, y a modo de conclusión también, yo sé que es un tema muy interesante, que deja muchas dudas, y como siempre lo digo en el canal, hay cosas de todo este tema que no se pueden comprobar científicamente. Primero, porque la ciencia no ahonda en este tema, no lo considera, y segundo, porque hay leyes que no vamos a comprender por ahora. Lo comprenderemos más adelante cuando hayamos avanzado como humanidad a nivel mental, espiritual e incluso físicamente. Entonces, son leyes que por el momento serán un misterio, son leyes que funcionan, aunque no lo comprendamos, pero sí que podemos acceder a conocimientos que nos entregan algunos detalles para, por lo menos en la dimensión en que estemos, poderlo entender hasta cierto grado. Yo invito pues a la audiencia que investigue un poco más sobre el tema de la reencarnación, porque hay mucha sabiduría ancestral que habla al respecto, y con eso, pues poco a poco cada uno va ganando su propia certeza con respecto al tema. ¿Quedarán dudas? Por supuesto, no nos será suficiente una vida para poder comprender todos los misterios, pero por lo menos debemos entender que si estamos en la búsqueda, vamos por el camino correcto. Exactamente, Salim. Digamos que hemos dado unos pequeños pasitos, ¿no? Ya no estamos, ya al menos buscando, estamos tratando de ver qué hay más allá, ¿no? Entonces, pues sí, como dices tú, vamos por buen camino. Y entonces, pues nada, Salim, te quería agradecer por habernos dedicado este espacio de tiempo a mí, a mis suscriptores. Y pues nada más que agradecerte, te mando un besito, un saludo y pues hasta la próxima, ¿no? Gracias, Denis, por la invitación, y un saludo a toda tu audiencia. Muy complacido de estar aquí, y bueno, espero que el tema haya sido de su agrado. Claro que sí, muy interesante. Así que bueno, chao, 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 chao.